Buenos días, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Entonces, continuamos con las correcciones. Entonces, ¿quién tiene material para comenzar la revisión? Yo, profe. Perfecto, bueno, entonces, pues comparte mi información y comenzamos entonces la corrección. Qué pena, profe, no te entendí. Entonces, por favor, comparte la información y comenzamos con la corrección. Ok. Bueno, profe, ¿ahí se ve? Sí, Bueno, entonces yo empecé a hacer ideas principales para ya luego plasmarlas. Entonces comencé haciendo bocetos, teniendo en cuenta que esta sea eh, la Caracas y esta parte la que tú dijiste que sea la de el acceso vehicular. Entonces aquí coloqué la rampa y esto lo coloqué como el sótano. Entonces quise hacer, esto no tiene como medidas ni nada de eso, sino fue algo rápido. Entonces quisiera hacer como una zona de parqueo que no sea muy grande para que el ascensor, ¿sí? Para subir ya arriba, qué pena. Bueno, sea como en la mitad y que todos puedan tener ese acceso, ¿sí? Entonces, ya siguiendo con la parte de arriba, tenía una idea de que aquí fuera como la portería y que en esta parte de la Caracas hubiera como una especie de escalera que sea ese espacio público, refiriéndose como a esa zona con la que se va a con la que se va a compartir. Pero teniendo en cuenta, mejor decidí hacer esto. Ahí se les cambió de pantalla. no, Ok, entonces, ahora sí se ve. sí, Entonces, esta es la parte en donde hay bueno, el teatro, la iglesia y varias cosas. Entonces, quise relacionar ese espacio con este, haciendo que entonces este sea el espacio público. Pero entonces, y que igual aquí quede la rampa, pero no sé si eso me afecte al acceso de los vehículos, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que tú nos decías, que también fuera inclinado tanto arriba como abajo para que no se chocaran. Y que como pues que esta sea la mitad, el cual me vaya a conectar con las diferentes viviendas que van a estar distribuidas a través del lote. Pero entonces por eso quiero hacerlo que no sea muy grande, ya que sería muy difícil después como, o sea, sería un acceso muy largo para llegar a su vivienda, si este va a ser el centro. Entonces por eso lo quería hacer reducido, igual que esta sea la portería y el salón comunal. ok, Entonces esa era mi idea y más o menos estaba pensando acá que fuera así la escalera y que en esta parte, no sé, de pronto hubiera como una casetica de una tienda o si nos deja ese espacio libre y aquí atrás fuera como el ascensor. ok. Y luego los vínculos para ir a cada una de sus unidades. Y ya, profe, esa fue como la idea que se me vino al momento. Listo, pues vamos por favor a la otra imagen. Ok, Es un poco la que ya empieza a estar más definitiva. Entonces, si entiendo bien, aquí va a estar la Caracas. ujú, Ok. Entonces aquí tenemos el teatro de Tirambo y aquí tenemos el vecino, ¿correcto? El otro vecino. sí, profe. Eh, bueno, como les decía, nosotros tenemos que diseñar todo el andén. El andén hace parte de lo que nosotros diseñamos, así, digamos, no haga parte del lote. No sé si les expliqué bien eso.
tal vez no, pero digamos que estas líneas que estoy dibujando son los lotes. Partes que son construidas, digamos, que solamente tienen antejardín para todos. Entonces, digamos, en nuestro caso también. Yo sé que, digamos, el dibujo, pues creo que ya está contemplando ese antejardín, pero es para dar una explicación aquí rápida de esto. Entonces, digamos, esta línea que es la línea de nuestro lote, de aquí hacia adentro, pues está el antejardín, que obviamente tenemos que diseñar. Pero, en la, digamos, por la normativa, las leyes de Colombia y específicamente de Bogotá, los andenes los tiene que diseñar y construir la persona que desarrolla el lote, salvo que el andén ya lo haya desarrollado el IDU. En este caso, no es así. Digamos, estos andenes, si ustedes se fijan en el Street View, están, digamos, solo como con un concreto ahí, que en verdad pues no está cumpliendo con ninguno de los requerimientos de la cartilla del espacio público. No les voy a pedir a ustedes que diseñen eso en el detalle, porque eso no se trata de detallar, pero hay algunos elementos que sí pueden tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, la arborización, ustedes la pueden incluir en el andén, cada 10 metros. ¿Sí? Digamos, mínimo cada 10 metros lo pueden hacer más separado. Entonces, como les decía, pues digamos, ese andén no hace parte del lote, pero sí hace parte de lo que uno tiene que entregar a la ciudad. Y de ahí al antejardín, pues obviamente también lo tenemos que diseñar, que puede ser verde o no. Hay unas zonas que uno puede decir que sean verdes, pero no necesariamente, también puede ser un piso duro, ¿sí? Es decir, tabletas de concreto, ladrillo, etc. ¿Sí? No tiene por qué ser vegetación necesariamente. Eh, Salvo, pues digamos, eso ya lo estudia uno, dependiendo del proyecto y las funciones que tenga ahí. Listo. Eh, Vamos ahí como fin de ese comentario que es un poco para todos. Eh, Ahora sí, veamos lo específico de acá. ¿Qué está pasando? Digamos, hay una decisión que a mí, digamos, personalmente me resulta un poco extraña, y es, digamos, entiendo que estas son las unidades de vivienda, ¿cierto? Sí, profe. Digamos, cada una de estas son las dos unidades que están entrelazadas, ¿correcto? Ujú. Bueno, digamos, si estamos diciendo que cada uno de estos bloquecitos son dos unidades, que entonces van a ser como más o menos 120 metros cuadrados, ¿sí? Y pues teniendo en cuenta que en primer nivel pues tenemos que llegar al excelente jardín y decíamos que aquí son más o menos 30 metros, ¿sí? Pues yo lo que veo es que por lo menos, digamos, esas unidades en verdad van a ser más o menos así de grandes, ¿sí? Entonces el tamaño que estás dibujando ahí, pues digamos ya es mejor comenzar a ver con dimensiones reales cuáles son, porque aquí, digamos, te estás haciendo una idea de las dimensiones del lote que no son. Digamos, pues eso es una cosa que obviamente uno va practicando con el tiempo para empezar a familiarizarse mucho con las medidas de las cosas y con las proporciones. Pero, digamos, mientras tanto, como, pues, digamos, pues ustedes están empezando con esto, es bueno siempre que se guíen con ese plano de base, que es el que yo les entregué, que tiene las medidas. Y lo que les digo también, eh, acostúmbrense mucho a estar pensando en las relaciones entre las medidas, lo que yo les decía, si ya sabemos que esta medida son 32 metros aproximadamente, pues ustedes a ojo pueden dividir, ¿sí? Y entonces saben que esto dividido en 6 son 5 metros, ¿sí? Entonces con eso ustedes pueden acercarse mucho más a las proporciones reales que tienen las cosas. ¿Sí? Porque digamos, si bien es bueno hacer los bocetos rápidamente, pues esos bocetos también deben tratar, en la medida de lo posible, de acercarse a unas dimensiones que sepamos que nos van a funcionar, ¿sí? Porque, digamos, ahorita eh, mencionaste algo que también me revela a mí que estás, digamos, interpretando las medidas de este lote como si fuera mucho más grande de lo que en realidad es. Porque dijiste, no sé si la circulación de, digamos, de este punto a estas casas sea muy larga, ¿sí? A estas unidades se empiece a volver muy larga. Pues la verdad,
no mucho porque como máximo habrá 10 metros acá, ¿sí? Y pues 10 metros lo da uno en 10 segundos. Entonces no son unas medidas realmente grandes, ¿no? Esto es, el lote, pues digamos que permite sí un desarrollo de una cantidad pues, mediana de unidades, pero realmente no es que sea un lote excesivamente grande, digamos, tiene unas dimensiones muy controladas, ¿sí? Entonces, bueno, eso por un lado. Eh, lo otro es, digamos, hay una decisión, entiendo acá, de tener como casas aisladas en ese lote, ¿sí? Pues no tan aisladas, profe, por eso es que dice, sí, ahí tenés razón que me equivoqué en no colocarlo con las dimensiones, porque mi idea es que no sean tan aisladas, Sí, sino que tengan como su medida aproximada de división, no sé, como de 1,5 metros, 2 metros, o sea, que no sea ni tan poquita ni tan mucha, ¿sí? Porque o si sí. no, pues, Bueno, ¿dónde queda eso? listo, pero entonces continuemos. Digamos que las medidas reales son más o menos estas, ¿sí? Ok. Aproximadamente es algo más de este orden, ¿sí? Ujú. Eh, digamos, la caja de sensores, que también deben tener una escalera, porque digamos que no podemos depender solo de los sensores, porque pues en el evento en el que haya una falla mecánica en ese ascensor o se vaya la luz, etcétera, pues obviamente vamos a necesitar las escaleras. Y eso pues tiene unas medidas eh, que hay que considerar. ¿Sí? Eso se va a llevar eh, unas medidas ahí importantes. ¿Sí? Que es bueno que las vayan dimensionando de una vez, para que ya sepan, digamos, ese bloque de ascensor más escalera, cuánto les ocupa, para que lo puedan ir ubicando dentro del lote. Pero, digamos, mi pregunta iba más hacia este lado. Eh, digamos, lo que yo entiendo es que hay como un primer nivel, pero, digamos, tú estás pensando que estas casas están llegando también a ese primer nivel, o estos bloques están llegando a ese primer nivel, o desde qué nivel arrancan. Sí, o sea, está el sótano, está el primer nivel y literal se queda ahí, porque ya después encima del primer nivel es donde uno empieza a realizar, em, pues, el bloque mediante uno, o sea, como uno lo vaya a organizar, ¿sí? Sí. Pero digamos que la mía no pienso que sea de mayor altura, sino como de unos 2 pisos contando que tiene un dúplex. Sí, pues digamos, a mí me parece que eso ya es muy, muy poco, ¿sí? Y digamos, nos está volviendo esto pues más como una especie de conjunto de casas de 2 pisos que están pegadas entre sí, pero digamos, para una zona, para un lote que está en una zona tan importante, de una intersección de 2 vías con tanto tráfico, pues digamos, pensar en tener un conjunto de casas no es lo más adecuado. Sí, digamos que aquí la ciudad le exige a uno tener una densidad mucho mayor. Entonces, si Ok, bien pues yo les decía, sí, o sea, tienen como una libertad en escoger qué tan alto van, es decir, no necesariamente tienen que llegar a los 8 niveles de altura, no, pero digamos ya esto es demasiado, demasiado bajo, ¿sí? Y digamos, pues si uno tuviera, pues, digamos, lo voy a ver aquí rápidamente, digamos, si decimos que en estos solo vamos a tener esos cuatro bloquecitos, que cada uno son 2 casas, pues vamos a necesitar 10 parqueos. Y 10 parqueos, digamos, se pueden solucionar en esta franja y no hay necesidad de rampa, no hay necesidad de nada de eso, ¿sí? Y si uno lo ve así, digamos, toda esta área que nos está quedando acá, nos está quedando desocupada. Que viéndolo así por encima, está como en el 70, tal vez 60% de área libre, ¿sí? Que, pues insisto, digamos, digamos, tratando de considerar esto como un ejercicio un poco más cercano a la realidad, pues es algo que un desarrollador va a decir, yo no me meto a ese negocio, porque no le van a sacar nada de rentabilidad a ese lote que seguramente es un lote muy, muy costoso. ¿Sí? Entonces, digamos, por eso insisto, digamos, hay que desarrollar mucho más este lote. Pensarlo como en que va a haber casas, yo lo veo un poco difícil, ¿sí? Lo veo bastante difícil. Y, pues, digamos, uno de los requerimientos del ejercicio es tener un comercio y, digamos, pensar en una caseta eh, de comercio no es suficiente. ¿Sí? Una caseta de comercio
digamos, es una cosa esporádica. Y de hecho, pues en el espacio público de Bogotá están consideradas esas casetas que ya tienen, digamos, tienen un diseño específico que, digamos, está regulado por la alcaldía y solo hay ese tipo de caseta. Y eso lo pone el IDU con unos permisos especiales, digamos, eso es un proceso que se hace de espacio público y en eso, digamos que intervienen, perdón, solo las personas que trabajan en planeación distrital. Los arquitectos que desarrollan predios particulares, que es nuestro caso en este momento, no diseñamos esas casetas, no decimos dónde van esas casetas. ¿Sí? Entonces, pues digamos, si como el requerimiento es poner, digamos, algún comercio o una actividad de servicio, digamos, comercio, pues es una tienda. Una actividad de servicio es una oficina o un banco o un gimnasio, ¿sí? O algo institucional. Entonces también pueden ser cosas educativas o puede ser también funciones de teatro para apoyar esto. Muchas funciones pueden poner que sean de carácter público, ¿sí? Y esas obviamente van a tener unas dimensiones que, digamos, si bien yo les decía, no las vamos a diseñar, sí hay que considerar las dimensiones adecuadas para que esas cosas empiecen a funcionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues decir que esto va a suceder aquí, pues es muy poquito. ¿Cómo pueden ir ustedes guiándose en qué puede ser más o menos adecuado? Pues si ustedes se fijan, hay unos vecinos, toda esta manzana tiene como 2 o 3 casas donde ahí están funcionando los locales. Y si se fijan, este tamaño, digamos, de todo ese vecino está funcionando para hacer ese local. ¿Sí? Seguramente pues tendrá un punto de escaleras en algún lugar que sí es para eh, los segundos niveles donde tal vez funcione otra cosa. Pero mínimo, mínimo, el área del primer nivel se les va a ir en comercio. ¿Sí? En lotes que son mucho más pequeños que el nuestro. Entonces, en ese sentido, uno puede decir, listo, la proporción de nuestro comercio debería ser mínimo esto. ¿Sí? Digamos, pues digamos, los voy guiando en esto porque pues digamos, yo sé que es la primera vez que seguramente se enfrentan a este tipo de problema. Pero entonces aquí pues yo les voy dando esas recomendaciones que pueden ir viendo para tener una idea de qué criterios usar para ir dimensionando todos estos elementos. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe, voy a plantear entonces mejor esto, de pronto lo cambie y digamos que me solucionaste una duda por lo que al principio habías dicho que si uno lo quería residencial, pues se podía residencial, entonces por eso no tomé mucho en cuenta lo del comercio, pero teniendo en cuenta que está en la guía, entonces voy a tomarle también con importancia lo del comercio y se lo voy a agregar. Sí, de pronto no sé si no me expliqué bien. No, lo que yo decía es, lo más importante es lo residencial, porque lo que estamos Ujú. desarrollando es un proyecto de vivienda. No significa que pueda ser netamente residencial. Y pues como está especificado en la guía, pues se necesitan esos usos adicionales, ¿sí? Pero lo que tiene que primar es el uso residencial. Digamos, yo lo decía, era porque, digamos, podía darse el caso de que alguien quisiera desarrollar 4 niveles de locales y después hacer solo un nivel de vivienda, ¿sí? Entonces, pues esa proporción estaría mal. Obviamente, digamos, lo que tiene que haber más en este proyecto es vivienda, pero que tiene que estar, sí, complementada con otros usos aparte del de la vivienda, ¿sí? Profe, y digamos, tengo una duda Sí. frente a lo de la rampa que te decía, si yo dejaba, obviamente, ya con mejores dimensiones esta parte, pero igual queriendo dar como esa curva, aquí en la rampa cuando va bajando, ¿eso me afectará en algo? Digamos, si consideramos que aquí comienza a bajar la rampa, ¿sí? ¿Cómo sabe uno si está bien o no? Pues uno tiene que hacer un corte de la rampa. Así de Ujú, sencillo, es la única forma de saberlo, ok. ¿sí? Y entonces, digamos, si hacemos ese corte, pues vamos a ver que, digamos, esta es la placa del sótano, aquí va a arrancar la rampa que va a llegar a ese nivel del sótano, y digamos, en este punto, que digamos fuera más o menos acá, que arranca la rampa, o sea, obviamente esto es un hueco en esa placa, ¿sí? Diciéndolo así muy rápidamente, eh, pues tenemos que asegurarnos que en este punto vamos a tener una altura que nos permita bajar con un carro.
¿Cuál nos puede servir? Podemos seguir con el mismo 210 que estábamos usando en las escaleras que estábamos usando. Es una altura bajita, ¿sí? Pero digamos que se permite. Obviamente, pues digamos un carro alto no nos va a caber. Es decir, si tenemos un tipo furgón, ¿sí? Obviamente ese carro pues nunca va a entrar ahí. Pero si es un carro normal, tipo sedán o incluso una camioneta normal, sí va a entrar por esa apertura. Pero entonces, nuevamente, digamos aquí, pues tendría que aparecer un antepecho para que uno no se caiga al vacío, que hay que hacerle a la placa para que baje esa rampa, ¿sí? Ok, sí. Me queda también una duda aquí, y es por qué, eh, digamos, cuál fue la intención de dejar las viviendas frente a las vías que tienen mayor tráfico y dejar este espacio público en las vías que tienen menor tráfico. Digamos, esta que tiene menor tráfico y aquí pues que directamente son los vecinos. ¿Cuál fue la intención ahí? Sí, profe, pues yo primero estaba pensando hacerlo como al revés, como te había dicho, para que no, o sea, no fuera como tan molesta ese sonido de los carros como tal, ¿sí? Del Ujú, transporte. Pero entonces, no sé por qué lo coloqué acá, o sea, como para intentar relacionar esta parte con esta parte. Pero viéndola así, siento que entonces sí sería mejor como acomodarlo mejor y que las viviendas queden más centradas para que no sea tan molesto ese transporte. ujú. Sí, sí, definitivamente, sí, a mí también me parece que es mejor alejar esto un poco. Pues digamos, en este esquema, para mí tiene más sentido alejar esto de estas vías que son, como digo, las principales. Entonces estamos poniendo directamente en el primer piso esas viviendas, ¿sí? Y pues hay que considerar que el tráfico, no solo el vehicular, sino también el peatonal, por este andén de la Caracas y el andén de la 45 es un flujo importante de personas. Entonces, digamos, piensen mucho, guíense mucho por ustedes cómo utilizarían esos espacios, ¿sí? Digamos, porque aquí, más allá de la forma, lo que realmente nos interesa es cómo es la experiencia que uno tiene en un proyecto, ¿sí? Entonces, pues, vamos a hacer un poquito el corte. Imagínense que está nuestras dos unidades acá. Tenemos, sí, un antejardín y el andén, ¿sí? Y aquí hay una cantidad importante de personas que están pasando porque hay un flujo, digamos, la 45 importante, ¿sí? Y ustedes están aquí con su habitación. Pues esta relación empieza a ser un poco conflictiva. Diferente, por ejemplo, si eso pasa en la 45A, porque aquí, pues digamos, solo cuando hay funciones en este teatro, pues es que hay una afluencia de gente y tampoco es que sea tanta gente. Pero en general, digamos que este andén, digamos, todo lo que pase en esta calle, en la 45A, pues es de una intensidad muchísimo, muchísimo menor que la que pasa acá. Entonces eso también les indica dónde es mejor ubicar seguramente esos usos que son mucho más privados. ¿Qué soluciones puede hacer uno? Porque, digamos, tú puedes decir, no, o sea, es que yo quiero tener esas partes edificadas porque estoy configurando una fachada urbana, ¿sí? Entonces quiero que haya un volumen que a mí me cierre como esa fachada y desde afuera, digamos, aquí viene el vecino y yo quiero percibir que aquí hay unos volúmenes que más o menos continúan con, digamos, con esa imagen de ciudad, ¿sí? Y entonces por eso no los quiero tener adentro del lote, sino jugando con el paramento de los vecinos. Eso también se puede, digamos, es válido. Pero nuevamente hay que cuidar mucho qué funciones están relacionándose con qué carácter del espacio, ¿sí? Que en este caso pues es un carácter, como les digo, muy público, el de la 45 y la Caracas. Entonces uno puede decir, bueno, lo que voy a hacer es levantar ese uso privado para que ya no esté en contacto directo con ese andén lleno de gente, sino que aquí, digamos, o es libre, digamos, puedo levantar esto simplemente en columnas, y entonces esta es una planta libre y yo puedo acceder acá
Y todo lo que pasa en el segundo nivel, pues ya tiene un cierto nivel de privacidad porque ya no hay un contacto directo, ¿sí? Y entonces mantengo ahí sí esa fachada urbana que era la que quería dar. Eso también se puede hacer. Digamos, eso lo pueden empezar a decir, pero pues presten mucha atención a, como les digo, al carácter que tienen esos andenes, porque no es cualquier andén, por decirlo así, y a los usos que van a ubicar ahí y de qué manera los van a ubicar. Digamos, eso es lo que uno realmente hace como arquitecto, es pensar en todas esas cosas. ¿Sí? Ok. Y, profe, una pregunta. Sí. ¿La rampa para el sótano siempre tiene que ir acompañada de lo que es la portería? Es mejor que sí, no necesariamente, digamos, no necesariamente porque pues, hoy en día hay una cantidad grande de sistemas de seguridad que nos permiten resolver eso. Es decir, puede que la portería esté acá y hay una cámara aquí que controla si alguien llegó o no. Y el señor o la señora que estén acá, de hecho la persona que esté aquí controlando eh, ese acceso, pues les abre. ¿Sí? Tiene un botón, la puerta es automática, abre y entra el vehículo o sale. ¿Sí? Eso, pues, digamos, no tiene ningún misterio. No es que necesariamente tenga que estar aquí pegado, no. Que tal vez es mejor si está ahí junto, sí, tal vez sí es mejor, porque va a tener un control mucho más directo, ¿sí? Si llega a pasar algo, pues puede responder más rápidamente que a través de solo el botón de la puerta. Eh, pero sí, digamos que eso no es, ya hoy en día no es estrictamente necesario, no. Pero nuevamente, digamos lo que yo les decía, piensen que todos los sistemas que funcionen con medios mecánicos, eléctricos, pues son susceptibles de falla. Entonces, el día en que, digamos, esté la portería acá, que, insisto, se puede, eh, pues falla la puerta. Le toca al señor vigilante o la señora vigilante venir acá y abrir manualmente la puerta, ¿sí? Y la portería quedó sin nadie para atenderla, ¿sí? Entonces eso, pues digamos que lo complica un poco. Entonces, siempre que uno pueda eh, ubicar las cosas de la mejor manera posible, que en este caso es dejarlas con una relación directa, pues mejor, ¿sí? Que si fue imposible y tocó ponerla en el otro lado, bueno, listo, se pone del otro lado, se puede, pero pues va a generar unos problemas a futuro. Entonces, pues como tenemos que ir tomando esas decisiones, pues hay que saber por qué las tomamos y si se justifica realmente tomar esas decisiones, ¿sí? Entonces, nuevamente, pues tienen que usar muchísimo su criterio en estas cosas eh, y ver cómo funcionan de la mejor manera, ¿sí? Vale, profe. Y ya la última pregunta era Mm, que en este espacio, digamos, obviamente lo voy a cambiar, pero también estaba pensando colocarle como un espejo de agua sí. alrededor. ¿Eso sería bueno? Pues digamos que habría que verlo en el proyecto, Ok, porque, digamos, pues yo insisto, digamos, nuestra función no es hacer que las cosas sean bonitas, ¿sí? Digamos, claramente, pues sí hace parte de nuestras competencias, pero nuestras decisiones no deben estar basadas en si algo es bonito y ya, sino qué intenciones, más allá de eso, más allá de lo estético, tenemos para eso, ¿sí? Porque, digamos, ahí digamos, se corre el riesgo de que uno comience a pensar mucho es en términos de, digamos, como del adorno y no de la arquitectura y del espacio como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si dices, listo, yo quiero poner un espejo de agua, hay mil formas de hacer un espejo de agua. Entonces puede ser, hay un estanque circular acá, y entonces, ¿qué consecuencias tiene eso en el espacio? ¿Sí? Pues entonces significa que, digamos, como plaza de eventos, ya no lo vamos a poder usar porque va a estar ocupado por el espejo de agua, ¿sí? O vamos a tener que, sí, digamos, drenar el agua que esté ahí y adecuar esto para que cumpla esas funciones, que se puede, digamos, eso puede ser un desarrollo interesante de ese lugar, ¿sí? Porque, digamos, uno puede poner una escalinata que vaya descendiendo y
Cuando está lleno de agua, pues todo está lleno de agua. Pero cuando se baja el agua, pues todo esto sirve como una especie de teatro, ¿sí? Entonces esos escalones pues nos sirven de asiento, ¿sí? ¿Se pueden pensar esas cosas? Claro. Pero entonces, si ves aquí ya la función no es decir simplemente es bonito tener un espejo de agua, sino que nos puede servir de más cosas, ¿sí? Puede ser más útil. O puedes decir, no, es que yo quiero el espejo de agua en el borde, que sea como una especie de canal, y lo quiero utilizar para dividir esta área que es privada de esto que tiene un carácter público. Entonces ahí tiene una función diferente, ¿sí? Nuevamente, lo estamos utilizando es para, digamos, en este caso, para separar dos cosas, y no tanto porque se vea bonito o que es lindo tener una fuentecita, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. De hecho, ahí en el dibujo anterior en el que mostraba la escalera, estaba eso y pues esa era como la función que le iba a dar de separar. Ujú. Pero pues igual, entonces voy a organizar mejor las ideas y ya, profe, gracias. Bueno, pero aún no hemos terminado. Digamos que Ah, aquí esto nos da para hablar mucho. Eh, digamos, estabas hablando de una escalinata. Eh, digamos que ya uno no piensa mucho en términos de eso, como una escalinata de acceso en esos términos, sino que uno piensa más es en cómo configurar diferentes plataformas o diferentes alturas que permitan desarrollar varias actividades con, digamos, cierto nivel de separación. Digamos, hay un texto muy importante de un arquitecto que se llama John Hudson. Lo voy a escribir aquí en el chat. Y el texto se llama Plataformas y mesetas o mesetas y plataformas. O plataformas y mesetas o mesetas y plataformas, alguna de las dos. Y él explica, digamos, cuál es la función de esas escalinatas. No sé si ustedes alcanzaron a ver algo de eso en el primer taller. ¿Les alcanzaron a explicar algo del manejo de las alturas, digamos, de esas separaciones? pues que yo recuerde, no, profe, pero sí vimos la importancia de las escaleras en otra materia. Bueno, digamos, eso es algo que digamos, en nuestro medio, digamos, en Colombia, eso se conoce como el plano base. El plano base es la forma en cómo uno articula el nivel de la calle con el proyecto. Y hay varias formas de hacer eso. Una forma, digamos, es tenerlo plano, ¿sí? Y eso tiene unas implicaciones. Digamos, cuando uno deja plano, ese pues, digamos, redundante plano base, pues significa que aquí todo este espacio va a tender a tener una circulación libre, indefinida, que uno puede circular de un lado a otro libremente, ¿sí? Esa es como la intención de eso. Que, por ejemplo, si uno hace un basamento y sobre ese levanta su edificación, le está dando una importancia. Entonces está diciendo, este elemento que estoy poniendo sobre este basamento es más importante que lo que está pasando alrededor, ¿sí? Lo está alzando, efectivamente. Eh, también se da el caso, digamos, si uno se va hacia abajo, un poco. Entonces aquí está la persona y va a estar acá, por ejemplo. Entonces ahí la sensación que va a tener es que está un poco resguardado de lo que está pasando alrededor, ¿sí? Entonces ese manejo, digamos, del plano base, pues se da también con unas intenciones muy específicas, ¿sí? Que nuevamente, digamos, se hace en términos de lo que uno quiere lograr en el espacio y no en la forma. Entonces, pues digamos, yo sé que me repito mucho, pero pues esa decisión no es una decisión tanto como estética, sino espacial. ¿Qué sensaciones quiero generar yo en la persona que va a usar ese espacio cuando hago esas escalinatas, por ejemplo? ¿Sí? Entonces piensen ustedes, voy a poner un caso extremo, que desciende todo esto así, el plano base y aquí va a estar la persona.
¿Qué sensación nos da esto, por ejemplo? ¿A ustedes qué sensación les da eso? ¿No? ¿No se animan? Pues digamos, a mí me daría un poco de claustrofobia de estar en un pozo de estos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago esto es un corte, donde aquí viene el nivel de la calle y yo estoy aquí, yo siento que me caí en un pozo, ¿sí? A menos que ya tenga algo por acá y entonces ya no me da sensación de claustrofobia, sino que tengo una iluminación que me va a llegar cenitalmente, pero sí me va a dar como una sensación de recogimiento muy grande, ¿sí? Y piensen entonces, pensemos el caso contrario, donde venimos con nuestro plano base, aparece una plataforma así, muy exagerada, y yo me paro acá. Pues si yo le tengo miedo a las alturas, voy a estar aterrado, ¿sí? Digamos, es un espacio que empieza a ser un poco vertiginoso. A menos que, nuevamente, pues digamos aquí ya sea una plataforma mucho más grande y yo tenga un antepecho acá, entonces ya me voy a sentir seguro y voy a sentir que estoy dominando todo lo que esté pasando aquí abajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es para dar un discurso público, pues maravilloso, ¿sí? Y nuevamente, ¿con qué estamos jugando? Simplemente con las alturas sobre las cuales nos estamos parando. Digamos eso, cuando uno hace esas escalinatas, pues es lo que está pensando. Su función no es solamente subir un poco la altura, sino cómo estamos configurando ese espacio. Digamos, eso es muy, muy importante. ¿Es clara esa información? Sí, profe. Hay unos ejemplos muy, muy buenos en Bogotá que si pueden visitarlos, pues sería maravilloso que fueran a esos proyectos. Uno, y bueno, todos, digamos, son del mismo arquitecto porque era especialmente bueno en el manejo de ese tema, del manejo del plano base, que es Rogelio Salmona, o bueno, fue Rogelio Salmona. Entonces, el proyecto de las torres del parque, atrás de la Plaza de la Santa María, ese proyecto es muy, muy bueno en el manejo de ese plano base, además porque es un terreno inclinado. Entonces, obviamente, pues hay cantidades y cantidades de escaleras exteriores. Y también hay muchas, digamos, hay unas pequeñas plazoletas que se configuran, que como les digo, pues también tienen, digamos, como unos escalones que tienen varias funciones. Y digamos, ahí se dan cuenta que, pues lo que él está tratando de crear con ese manejo del plano base es ir diferenciando como ciertos usos, unas permanencias, otros sitios que sí son puramente de circulación, y pues obviamente les da un tratamiento estético, pero digamos que eso es ya como el adicional que uno le da, ¿sí? Que ese sí ya va más en, digamos, como en el gusto de cada quien, pero la intención es lo primero. Otro proyecto es la Biblioteca Virgilio Barco, que espero hayan tenido la oportunidad de visitarla algún día, ojalá muchas veces, y si no, pues tienen que ir, que es un proyecto tal vez de los mejores edificios que existen en el país, es la Biblioteca Virgilio Barco, entonces deben ir. Y ahí, digamos, toda la biblioteca, digamos, todo el parque alrededor es un manejo de plano base, ¿sí? Que tiene unas intenciones de proyecto muy interesantes porque es lo que hace, digamos, este es el nivel de las vías alrededor. Él crea unos taludes para separar, digamos, lo que va a ser el parque de esas vías alrededor. Y la biblioteca en verdad desciende nuevamente, incluso más abajo que el nivel de la calle, y ahí sí él ubica la biblioteca. ¿Sí? Él ahí ubica la biblioteca y ¿por qué hace esto? Porque cuando uno ya después tiene que descender para entrar a la biblioteca, ¿qué pasa? Que uno ya no puede percibir que estas calles existen. Y lo único que uno ve son los cerros a lo lejos. Entonces lo que está haciendo es como, por decirlo así, un acto de magia y nos está desapareciendo completamente la ciudad. Y es como si esta biblioteca estuviera prácticamente que en una sabana virgen, donde se ven los cerros al fondo. ¿Sí? Entonces esas intenciones, como les digo, parten de cómo quiere uno que sea la percepción del espacio.
Sí es claro ese concepto. Sí, profe. Entonces, digamos, así, pues en este proyecto las dimensiones pues sean mucho más modestas, pues ese tipo de intenciones deben buscar tener esa misma potencia. Digamos, esa es la gracia de, de, de diseñar estas cosas, ¿sí? Si uno pues decide poner estos elementos que pueden ser muy buenos, pues hay que tenerlos controlados y tenerle una intención a todas estas acciones, ¿sí? Vale, profe. ¿Listo? ¿Tienes más preguntas? ¿O los demás tienen Eh, preguntas? pues yo creo que no, profe. Pues la única sería como que sí se podría entonces dejar como esa parte de escaleras y ascensor cerca a la circunferencia. Sí, digamos que eso no tiene tampoco como algún problema, pero digamos, aquí la idea, si entiendo bien, es que uno puede entrar desde la calle a este lugar, ¿cierto? Sí, profe, podría ser otra entrada. Pero digamos, esa es la intención, que digamos la gente atraviese acá. Si entiendo bien, esa es la intención, o no es la intención. Em, pues la verdad no era lo que estaba pensando, Ok, pero viéndolo bien, podría ser porque, digamos, si alguien, ejemplo, si yo pongo esta zona comercial que sea, no sé, X comercial literal, quieren salir a comer algo, entonces pues podrían venir acá, aquí, aquí no tendrían que venir hasta la portería y todo eso. Claro claro. que obviamente tendría un control también importante esa parte porque ninguno puede entrar y salir, entonces tocaría también ver eso. Ujú. Pues mira, aquí, digamos, si esa comienza a ser la intención y estás diciendo que entonces alrededor de esto nos va a aparecer un comercio, ¿sí? Que pues, en algún lugar se va a ver visto interrumpido por lo que sería ya el acceso a ese punto fijo de ascensores y escaleras que reparten ya a las diferentes, pues ya van a ser torres, realmente van a ser torres, porque pues, como te digo, pensarlo como casas no, creo que no nos da, ¿sí? Ok, Pues aquí se nos va a generar una tensión que hay que ver cómo se resuelve. Digamos, se le está dando el carácter público al interior de la manzana, que eso, digamos, yo no le veo nada de malo, pero por decirlo de una forma un poco escueta, eh, esta fachada se nos va a convertir la culata, ¿sí? Porque si toda la actividad la estamos concentrando acá, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar una reja, nos va a quedar un muro cerrado, ¿qué nos va a quedar ahí? ¿Sí? O, profe, o espérame un momento que ahí me perdí. ¿De cuál estás hablando? ¿De eso que acabaste de subrayar? Esta parte, o sea, todo esto que es como... sí, eh, ok, estás hablando de eso, ¿cómo lo pienso cerrar? sí. Ok, ok, Porque, digamos, si la respuesta es que va a ser una reja, pues eso es una muy mala respuesta para la ciudad, ¿sí? La ciudad lamentablemente se está llenando de rejas. Y lo que yo les decía, piensen que uno va caminando por acá, pues qué feo que lo único que uno tenga sea una reja, ¿no? Puede que aquí al interior tenga unos jardines y sean muy bonitos, sí, tenga una vegetación maravillosa y que la arquitectura de estas torres sea un espectáculo, pero en sí lo que le estamos ofreciendo a la ciudad es una reja, que es lo peor que le puede pasar a la calle, es eso. Porque lo que yo les decía también en una de las sesiones, si yo voy caminando por aquí y me vienen a atracar, ¿yo qué hago? ¿Me tiro a la reja y me atracan o me tiro a la calle y me atropella un carro? Sí, o sea, pues qué pena ponerlo en términos tan crudos, pero digamos, allá llega el impacto de las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? Eso impacta realmente en la vida de las personas y cómo la gente puede disfrutar o no de su ciudad. Una ciudad más amable es una ciudad donde uno tiene usos acá, digamos lo que en la guía
les nombro como bordes activos. Cuando dice borde activo, pues significa que el borde tiene una actividad, así de sencillo, que como les digo, no tiene por qué ser comercial. Digamos, pueden decir, no, es que queremos que el comercio esté aquí adentro de la manzana, por alguna razón. No sé, ustedes dicen, es mejor tener ese comercio, porque así, digamos, si llenamos esto de mesas, para esto que puede ser bares y restaurantes, pues se van a sentir mucho mejor que si están frente a estas calles que están con tanto tráfico. Entonces seguramente va a ser un espacio mejor. Sí, claro, perfecto, válido. Y dicen, y lo que queremos poner entonces aquí afuera, puede ser un banco, va a haber un gimnasio, etcétera. ¿Sí? También, perfecto, válido. Pero, digamos, que si bien ustedes tienen la libertad de, de escoger cómo va a ser ese orden, pues digamos, en eso yo sí tomo un partido y les digo, si me resuelven eso con una reja, pues la calificación va a ser menor, porque es una mala respuesta para la ciudad. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, Digamos que en zonas no muy bonitas, por decirlo así, sí, hacen proyectos de vivienda también que sean torres y para no cerrarlos le colocan pues las rejas al primer piso, ¿no? Pero entonces digamos que donde queda como esa seguridad, no sé, profe, a mí me parece que es muy, no sé cómo decirlo. O sea, en unas, Riesgoso. ajá, sí, porque digamos gente que digamos es como mala, entre comillas, sí, no sé cómo decirlo. no, hay criminales, así de fácil, hay Ah, criminales. bueno, sí, Sí, criminales. Entonces va a ser mucho más fácil como que puedan ingresar a esos conjuntos, ¿sí? Entonces eso va para todos, o sea, todas las en general, como que las rejas no son buenas para la zona, ¿sí? En sí, general. sí. Pero digamos en esa cuestión de seguridad, entonces, Sí, mira, eso se los puede resolver, digamos, esa duda se puede resolver viendo cómo funcionan las ciudades en el mundo. Sí, digamos, de una forma muy general. Eh, por ejemplo, las ciudades en Europa no tienen rejas. Sencillamente no tienen rejas porque, digamos, no hay conjuntos cerrados donde hay unas torres aisladas y una reja. Eso ya es muy poco común. Y los proyectos que se han hecho, digamos, de ese estilo, uno, han tenido mucha resistencia por parte de la gente y muchos han fallado también porque se cierran al entorno. Eso, digamos, en el contexto internacional se conoce como enclave. Lo que nosotros llamamos conjunto cerrado, eso se llama enclave. ¿Sí? ¿Qué significa? Que es un grupo de personas que decide aislarse de su contexto porque sienten que su contexto es una amenaza. ¿Sí? Recientemente hubo una exposición en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter de la Universidad Nacional, una exposición que se llama Ciudad Isla, y trataba precisamente de ese tema, de cómo nuestra ciudad se está llenando de esos enclaves, que son los conjuntos cerrados, donde cada uno de estos conjuntos es una isla, ¿sí? Y lo que pasa en ese conjunto, pues se resuelve todo al interior de ese conjunto, y lo que pasa afuera es problema del que esté afuera. Y digamos que esa actitud responde a un sálvese quien pueda, ¿sí? Entonces, ahí lo que están diciendo es que estamos sacrificando, entre comillas, eh, nuestra vida social por una supuesta seguridad, que realmente no sabemos si es tan seguro o no. Es decir, hagamos el supuesto que esta es la torre y aquí tenemos nuestra reja, ¿sí? Y decimos que es un entorno peligroso, ¿sí? Pues si es un entorno peligroso, pues el que quiere entrar a robar, finalmente va a entrar a robar. ¿Sí? Así haya reja o no haya reja, pues lo va a lograr. Digamos, eso pasa todos los días, lamentablemente, en nuestra ciudad. Pasa que roban en conjuntos también. O, pues estoy seguro que han visto noticias muy particulares también donde dicen, ah, es que había una señora que convencía a todos los porteros y entraba y robaban apartamentos y el portero terminaba amordazado. ¿Han visto ese tipo de noticias? no, profe. Sí, claro. Eso pasa, digamos, eso pasa lamentablemente en nuestro contexto. ¿Y ahí de qué sirvió tener una reja?
¿Y de qué sirvió tener ese portero? Pues realmente no nos sirvió de nada, ¿sí? Y a la ciudad sí se le hizo un daño al dejarle esa reja. Entonces, digamos que el tema de seguridad sí lo debe considerar uno, pero digamos que la respuesta simplista y fácil es decir, pongamos una reja y estamos sacrificando la calidad de la ciudad. Y digamos, en serio, si uno tiene un comercio fuerte, una actividad fuerte que se dé aquí, que nos asegure que esto va a estar lleno de personas, pues ahí es mucho más difícil que alguien decida ir a robar porque va a haber muchísimos ojos que están vigilando todo el tiempo, ¿sí? Eso es mucho más efectivo que tener esa reja, pero, o sea, se los garantizo, es mucho más efectivo. Especialmente, digamos, cuando ese es el modelo de ciudad. Es decir, si nosotros hacemos ese borde activo de ciudad y todo lo que está a nuestro alrededor son rejas de conjuntos cerrados, pues ahí digamos que estamos dando una pelea solos, ¿sí? Estamos luchando solos contra un contexto que nunca nos va a ofrecer algo bueno porque lo único que nos está ofreciendo son rejas. Ese no es nuestro caso en este lote. Si ustedes se fijan, todo lo que está pasando en esta manzana son usos. Entonces aquí, nuestro vecino directo que tenemos aquí al lado, esto es un café bar. Y aquí tenemos un teatro, ¿sí? No tenemos, digamos que sí tiene una reja, pero esa reja es bajita y la tienen abierta todo el día, ¿sí? ¿La cerrarán en horas de la noche? Sí, seguramente. Pero digamos que lo que ellos están tratando de hacer es precisamente abrirse. Entonces sería una lástima que nosotros decidiéramos cerrarnos con una reja. Sería una lástima. ¿Sí? Si es claro, si es clara esa posición. Sí, profe, gracias. Entonces, digamos, ustedes también tienen que ser muy críticos con todo eso. Digamos, no porque sea lo que más se hace, porque también, digamos, lo que más se hace en este momento son conjuntos cerrados. Ese es el modelo que nos están vendiendo de ciudad. Pero, digamos, uno no puede asumir una posición como con eso y decir, bueno, si es lo que se hace, pues es lo que está bien. No necesariamente. Uno tiene que ser muy crítico con eso y preguntarse si realmente es lo que nosotros queremos tener como ciudad. Porque además esto tiene, digamos, unas dinámicas mucho más amplias. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa, digamos, en Bogotá especialmente? Pero esto ya se está replicando en otras ciudades y municipios del país. Y es que el modelo que nos están vendiendo de ciudad es un modelo donde uno vive en un conjunto cerrado, ahí tiene su apartamento, ahí vive, digamos, como la mayor parte del tiempo, tiene que ir a la oficina, entonces, pues listo, se va en carro a su oficina, vuelve en carro a su casa, nunca tocó la calle, nunca utilizó la calle, entonces nunca hubo un disfrute del espacio público. Y cuando ya quiere salir a hacer algo que es, digamos, una actividad de esparcimiento, que sea de encontrarse con más personas, se va a un centro comercial. Que un centro comercial es un entorno también cerrado, donde todo es privado y hay una vigilancia constante, ¿sí? ¿Y cómo llega uno al centro comercial? Pues también en carro. Normalmente, pues digamos, está hecho para que uno llegue en carro. Entonces le ofrecen un parqueadero gratis si usted compra. Entonces, también, cuando utilizamos el espacio público en eso, jamás. Lo único que hicimos fue subirnos a un carro, bajarnos de un carro y estar en un lugar privado, ir a otro lugar privado. ¿Y qué pasó con la ciudad? ¿De quién es la ciudad? Pues de nadie. Porque ¿quién la está usando? Nadie. Entonces la ciudad, digamos, la calle y ese espacio público se nos comienza a volver un espacio residual porque nadie lo está usando. Y, digamos, pues las únicas personas que lo van a usar pues son las personas que no pueden hacer parte de ese modelo que estamos diciendo, es decir, personas que tienen problemas económicos. Y algunas personas que tienen esos problemas económicos, pues se van a dedicar a la delincuencia, lamentablemente, porque es lo que encuentran, digamos, o se excusan también en su situación para, digamos, cometer delitos. ¿Sí? Entonces la calle se nos está volviendo un lugar muy hostil, donde uno no quiere estar. Pues yo les pregunto, ¿esa es la ciudad que queremos desarrollar y tener para el futuro? Para mí no. Yo considero que esa no es la ciudad que yo quisiera que fuera Bogotá, por ejemplo. Preferiría que Bogotá fuera una ciudad donde uno sí pueda disfrutar de la calle, que es un proceso largo, sí, y que en este momento hay,
¿Hay inseguridad? Claro que sí, pero digamos la respuesta nuestra, especialmente de los arquitectos, debe ser cómo hacemos para configurar la ciudad de una forma que sea más segura y que ojalá no sea repitiendo este modelo que les digo, que la hace cada vez más insegura, ¿sí? Pues al contrario, tratemos de abrir la ciudad y digamos, por eso yo decía, pues si aquí lo que estamos tratando de crear, por ejemplo en este proyecto, un espacio donde la gente pueda entrar acá, y lo que les decía, si aquí hay un teatro y aquí lo podemos volver también como una especie de teatro donde puedan dar funciones y la gente de aquí venga del exterior, se reúna acá, la gente que vive en este edificio baje y también haga uso de esto y aquí la gente comparta, pues estamos construyendo una ciudad mucho mejor. ¿No les parece? Sí, claro, profe. Entonces, pues bueno, digamos que pues suena un poco a discurso, pero no, o sea, el problema es que ese es realmente nuestro deber social, es ese. Como arquitectos es precisamente cómo estamos configurando las ciudades, porque, es decir, nadie más lo va a hacer. Esa es nuestra función, esa es nuestra función en la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, insisto, por favor, no rejas, no rejas. Que si la ventana tiene rejas, bueno, eso ya no me importa. Eso sí, ya depende de cada quien. Digamos, el dueño de cada unidad de vivienda, pues decidirá si le pone o no rejas a su ventana. Pero, como respuesta a la calle, no, no rejas. Y Bueno, si, profe, gracias. y si digamos la gente, porque digamos, esta es una lucha que va mucho más allá de un solo proyecto, ¿sí? Esto es un tema, eh, como les digo, de toda la ciudad y el ejercicio de la profesión en nuestro contexto. O sea, esto nos abarca a todos. Y pues también es nuestra labor empezar a convencer a la gente de que una ciudad sin rejas es posible y es deseable. Es algo que ojalá tuviéramos. Y, digamos, si ustedes tienen la oportunidad, ojalá tengan la oportunidad de visitar ciudades en otros países del mundo y fíjense cómo funcionan. Entonces, como yo les decía, por ejemplo, en Europa, en serio, eso no existe. En Europa, todos los edificios dan directamente a la calle. Y hay comercio, muchísimo comercio que da directamente a la calle. Y hay muy pocos centros comerciales, porque la mayoría de los comercios están sobre las vías principales de las ciudades, que tienen unos andenes muy buenos para eso y funcionan así. Y digamos, por ejemplo, pues las imágenes que uno ve de, por ejemplo, los cafés de París, que es una cosa que, digamos, todo el mundo quisiera ir a París y a tomarse un café en uno de esos cafés, ¿sí? Porque es una imagen de una ciudad muy amena. Entonces yo les pregunto, ¿en una ciudad hecha de conjuntos cerrados es posible tener eso mismo? Difícilmente, ¿sí? Difícilmente. Entonces, eh, pues digamos, ¿por qué decimos qué chévere irnos entonces de vacaciones a París, a usar una ciudad con esas características que están muy bien, pero entonces en nuestro contexto lo que hacemos es conjuntos cerrados? Pues no tiene sentido, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente armar la ciudad que nosotros quisiéramos tener. Bueno, listo. Ahí me disculpan, me emocioné un poco con el tema, pero es que en verdad eso es muy importante, es muy, muy importante. Y creo que es más importante, digamos, eso que incluso una corrección que les puedo hacer de un proyecto. Bueno, muchas gracias, María Paula, por mostrarnos el proyecto. Listo, continuamos. ¿Quién más tiene material para el día de hoy? Yo, profe, Listo. ya comparto. Ok. Profe, un momento porque ahora no encuentro lo que tenía. Ok.
Bueno, entonces, para empezar, esto es como parte de la idea que tengo. Y en principio, pues aquí conservo el corredor peatonal y que no sea un corredor peatonal, sino también de comercio, por lo que les había dicho ayer, de que en la parte trasera hay un teatro y por esta zona eh, ¿cómo es? De cafés, bares, también es comercial. Entonces no me gustaría que el edificio le diera la espalda a toda esta zona de acá, sino que más bien como que se integrara y no fuese como el punto focal de esta zona. Me gustaría pues que se integrara con el entorno. Entonces por eso decidí dejar el corredor peatonal y comercial. Bueno, en este primer piso tenía pensado lo de la portería y los locales que estuviesen conectados directamente con el corredor y pues si se puede, dependiendo de la distribución, que también den ciertos locales hacia la calle, las calles o ya sea la Caracas o la 45. En este segundo piso, que sea un salón comunal, el área comunal que dice en los requisitos. Y, profe, no sé si esté correcto tener tanto salón comunal y una cubierta aprovechable pues, para los residentes o simplemente un salón comunal, o sea, no es necesaria la cubierta aprovechable. Eh, pues uno puede utilizarlas para cosas diferentes. Es decir, el salón comunal, digamos que pues normalmente se usa más es como para tener fiestas y reuniones y pues obviamente las reuniones de copropietarios, ¿sí? Es como el uso normal que se le dan a los salones comunales. Hay usos que pueden ser mucho más interesantes también, digamos, pensar que ese espacio lo permite y ojalá lo permita, digamos, en la configuración arquitectónica que uno le dé, que es para tener, no sé, digamos, vamos a dar clases de yoga. La gente del edificio eh, decide en una reunión que van a contratar a alguien que les dé clases de yoga 2 días al mes, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es el lugar que pueden utilizar? Pues el salón comunal, que es el que les permite a todos los copropietarios precisamente reunirse. Digamos que la vocación del salón comunal debería ser poder reunir a todas las personas del conjunto, ¿sí? Del edificio. Esa es la que debería ser realmente la vocación de esos salones. Y, digamos, pues obviamente nosotros no somos los que vamos a estar usando esto. ¿No? Entonces, pues digamos, hay que plantear es más que se pueda usar para esos usos, que permita esa flexibilidad. Eh, digamos, rápidamente yo les diría, ¿cuál sería una forma adecuada para un salón de esos? Pues que sea una caja donde haya un lugar donde se pueda almacenar todo lo que se pueda necesitar. Sillas, mesas, no sé, colchonetas, etcétera, y una pequeña cocineta. Eso, digamos, es lo que puede ser adecuado, ¿sí? No les voy a pedir que lo diseñen, pero, digamos, ténganlo en cuenta, que es más para ese tipo de usos. La terraza tiene un carácter muy diferente, ¿sí? Porque esa cubierta aprovechable tiene un carácter de estar al aire libre. Esa es su vocación. Y, digamos, lo que normalmente digamos, se vende es que es un barbecue. Entonces, uno va y hace asados ahí. Esa es la vocación de esas cubiertas. Y también es muy buena. Hay proyectos donde, por ejemplo, se combinan estas dos cosas. Recuerden el proyecto que yo les mostraba de la unidad de habitación de Marsella, del arquitecto Le Corbusier, donde él, en la cubierta, en esa gran terraza, porque además es un edificio bastante grande, en la terraza aparecen unos elementos, digamos, con unas formas especiales, bastante escultórico, y hay una piscina y hay un jardín infantil, Y donde, una pista digamos, atlética. exactamente. Entonces hay una cantidad de usos que aparecen ahí que también pueden estar. Digamos, lo que él dice es, pues si vamos a dejar todo el nivel cero para que sea libre y digamos, entre comillas, la naturaleza pase por acá. ¿No?
pues lo que podría entenderse como tener esta parte de suelo que estamos perdiendo, pues la vamos a recuperar acá. ¿Sí? Entonces es como si esto efectivamente fuera un jardín, solo que está a 20 pisos de altura. Pero en esencia es como si fuera un primer piso, nuevamente. ¿Sí? Entonces, pues eso mismo nos pasaría acá. Tiene esas terrazas, esas cubiertas aprovechables, tienen el carácter de ser como un primer piso en muchos aspectos, con una ventaja y es que tienen una vista privilegiada, pero supremamente privilegiada. Piensen que acá, digamos, tener un asado en este nivel, pues debe ser muy bueno. Uno con la vista de los cerros y de la ciudad al otro lado, pues debe ser muy bueno. Lo único que hay que controlar es tal vez el nivel de ruido con alguna vegetación, seguramente por acá, ¿sí? Pero pues debe ser un espacio muy ameno y que sí, obviamente, pues, si lo podemos aprovechar, buenísimo, buenísimo aprovechar ese espacio. Entonces no me parece que sea excesivo, no. Además, pues porque nos toca ver realmente qué área va a tener eso, que va a depender seguramente de la huella de las unidades de vivienda. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, eso era por un lado. Sí. ¿Dónde está? Aquí. Aquí hice como un esquema de cómo estaría organizada la parte del sótano. Sí, Entonces, aquí tomé en cuenta, este vendría siendo el acceso, lo claro. dejé con Ujú. un ancho de 5 metros Sí, y pues tuve en cuenta lo que nos dijiste ayer, de que desde la salida del parqueadero a la esquina hubiesen 15 metros, si no estoy ok. mal. Sí, sí, correcto. Bueno, entonces este vendría siendo el acceso. Todos estos pues, rectángulos vendrían siendo espacios de parqueo. Creo que es un total de 28, si no estoy mal. Y digamos que en este espacio de acá no dejé porque pues simplemente no se podría parquear. Ujú. Entonces aquí en este cuadro que tengo en la esquina inferior derecha, Sí, vendría siendo la ubicación del ascensor y de las escaleras. Pero ahí no sé si, digamos, de pronto utilizar, no mentiras, olviden lo que iba a decir. Porque estaba pensando que dejar ese acceso por acá, pero pues aquí va a estar el corredor, entonces no se puede tener acceso a la torre. Entonces sería este espacio de acá. Y acá, pues como habíamos dicho el día de ayer, dejarlo para em, equipos que sean necesarios. ujú. Entonces, no sé, profe, qué tal está quedando la distribución del sótano? Me parece que está bien, es adecuada. ¿Cuántos sótanos, cuántos parqueos, perdón, estaban saliendo? ¿21? ¿28? 28. 28, esa es una buena cantidad, digamos, para este lote. Porque, digamos, si estábamos diciendo que es un parqueo por cada unidad y uno cada privado y de visitantes uno cada 4 unidades, pues nos da que podemos tener como 22 unidades, más o menos. Sí, profe. Una cosa de ese estilo. Entonces, bueno, ya 22 apartamentos ahí, ya puede ser una configuración muy interesante para esas torres. O sea, yo creo que, digamos, ahí está bien. Obviamente, pues si lo podemos hacer más eficiente y ganarle más, pues perfecto. Si no, no hay problema. Digamos, ¿qué vería yo por encima? Me gusta que, digamos, esta circulación sea ancha, pero creo que nos alcanza a dar para tener esto acá y tal vez una línea extra acá. Creo que nos alcanza a dar, Ok. ¿sí? Creo que sí nos alcanza. Y si es así, pues perfecto porque nos ganamos unos cuantos parqueos más. Parqueaderos más. Que, Ujú. digamos, así en la torre, por otras razones, se decide hacer menos unidades, no sé, se hacen 17 y tenemos parqueos extra, pues no es malo porque, digamos, estamos ya justificando abrir todo este sótano que pues
en términos económicos pues representan algo importante, y lo que hacemos es después vender esas unidades de parqueo a otros apartamentos, que es plata que sí se cobra, ¿sí? Digamos, hay que verle también un poco el lado económico a esto, sin que sea un requisito, digamos, eso yo no se los voy a pedir, pero, pues, digamos, como recomendación les diría eso, ¿sí? Ok, profe. Y, ¿Sí? profe, una pregunta. Digamos, los muros, ¿cuánto deben tener de espesor? Porque pues yo acá le dejé ¿un qué? Como un espacio, teniendo en Sí, cuenta que digamos que sean los muros, pero maravilloso, sí. no tengo medidas. Listo, con que esos muros pues dependen de la profundidad a la que uno excave y el tipo del terreno. O sea, digamos que eso en últimas lo define un ingeniero calculista, el estructural. Pero, digamos, para que se sientan cómodos y es unas medidas relativamente acertadas, pues aquí como vamos a bajar solo un nivel de sótano con que tengan 25 o 30 centímetros de espesor de ese muro, están bien. ¿Sí? Con que tengan eso, ahí seguramente van a estar cumpliendo. Ok, vale, profe. Listo. Listo. Entonces, eso era lo único que había adelantado para el día de hoy. Listo, pero bueno, aquí podemos seguir discutiendo más cosas. Que digamos, hay que ir aprovechando estos espacios para avanzar lo que más se pueda. Digamos, tener aquí el punto fijo. Eso puede ser interesante en la solución, digamos, arquitectónica espacial que se va a dar en los niveles superiores. Hay unos ejemplos voy a escribir aquí en el chat, Ok, de Aldo Rossi. Yo les mostré algunas imágenes de proyectos de él. eh, digamos, en Berlín tiene un par de ejemplos muy buenos del manejo de las esquinas, y precisamente con el punto fijo de escaleras y ascensores, donde aparece, digamos, que esto sea el edificio en la esquina y él hace ahí un retranqueo y nos aparece, digamos, como una super columnota ahí, digamos, indicando que en ese punto está el giro de la esquina, ¿sí? Y al interior de eso están las escaleras y dentro de las escaleras, digamos, si no lo veo en planta, pues están las escaleras y está el ascensor. Entonces aparecen los tramos de las escaleras en este sentido y los descansos de las escaleras son los que absorben, digamos, la forma circular en esas esquinas, ¿sí? Bueno, este es descanso y este es el ascensor. Digamos, algo así son esas esquinas. No tiene que ser así necesariamente para este proyecto, pero digamos, es para decirles que ese elemento al estar en la esquina, que es el punto de más tensión en la composición, pues hay que darle una respuesta especial, ¿sí? Es un punto que hay que considerar de manera detallada, ¿sí? ok. Y esa escalera y ese ascensor, pues van a tener unas dimensiones que seguramente van a ser importantes, porque como yo les decía, tienen unos anchos que son mayores a los de las escaleras de las viviendas. Entonces aquí por norma vamos a arrancar con un ancho mínimo de 1,20 para las escaleras de los puntos fijos comunales. Y bueno, exteriores en general, ¿sí? Y entonces significa que los descansos también mínimo pues van a ser cuadrados de 1,20 por 1,20, ¿sí? Así de sencillo. Las contrahuellas y las huellas, esas sí siguen funcionando de la misma manera, porque esas sí dependen es de la distancia de los pasos. Entonces, con que sigamos con contrahuellas de 17, digamos, versus huellas de 28, estamos bien. ¿Sí? O, pues, digamos, ahí las que ustedes estaban utilizando en las unidades de vivienda, creo que ya estaban como bien calculadas. Esas mismas les funcionan. ¿Sí? Y, pues, seguramente las alturas que van a aparecer ahora, pues, van a ser diferentes. Porque, pues, ya les había dicho, para, para los sótanos, mínimo 220 de altura más 60 de placa, ¿sí? Entonces 280. Y, digamos, el primer nivel, si van a poner ese comercio en primer nivel,
lo ideal es que sean más de 3 metros. Digamos, con que fueran 320 comenzamos a estar bien. El ideal, pero mucho, que son los mejores locales que uno puede hacer, 420 de altura. Esto difícilmente se logra. Digamos, muchas veces esto no se puede lograr en los proyectos por temas económicos, los vecinos, las alturas que nos exige la norma, todo. Pero son, digamos, los locales ideales son de esa altura, que digamos son los que se manejan normalmente también para centros comerciales. Son locales muy buenos. Pero entonces, digamos, todo lo que esté entre 320 y 420 ya les va a funcionar para locales comerciales. Menos de eso, menos de 320, van a ser locales ya muy bajitos que no son cómodos. ¿Que existen? Claro que existen, pero no son buenos. Entonces, vámonos, como siempre, por los ideales, ¿sí? Porque es lo mejor que podemos ofrecer. Listo. Y entonces, con esas alturas, digamos que tengamos mínimo 320 más 40 o 60 de placa, pues ya son 360, 380 que hay que subir con las escaleras. Y ahí seguramente ya no vamos a hacer escaleras de un tramo, sino que van a tener que aparecer descansos, porque vamos a tener seguramente más de 18 escalones. ¿Listo? Y si eso pasa, y pues considerando que el punto fijo tiene que seguir prácticamente igual en toda su altura, pues esa escalera ya nos va a ocupar un área importante. Y el ascensor también nos va a ocupar un área importante. Piensen, digamos, rápidamente que el ascensor tenga 2x2, mínimo. 2x2, ok. Sí, mínimo. Y la escalera, pues digamos, la pueden ustedes hacer de varias formas. Nos pueden decir, pues puede ser, no sé, una L que está alrededor del ascensor, o completo todo es una C porque necesitamos muchísimos escalones. Entonces es una C completa, o no, nuestra escalera está aquí, descansos en los dos lados, y después sigue nuestro ascensor. Entonces nuestro punto fijo es mucho más alargado, pero pues es más estrecho que este que es más cuadrado, ¿sí? Ya ustedes pueden empezar a jugar con esos elementos. Y les recomiendo que los vayan haciendo de una vez, para que tengan unas medidas muy aproximadas de lo que van a hacer en el proyecto y sepan qué espacio les ocupa, porque van a ser elementos muy importantes dentro de la composición del edificio, que seguramente van a aparecer como torres, o van a tender a aparecer como torres en la composición que ustedes tienen. Tú, por ejemplo, decías ahorita que pensaste tener eso aquí en algún momento. A mí me parece que eso puede seguir siendo válido. Es decir, puede que aparezca, digamos, de pronto no pegado a este vecino, sino aquí, en este otro lado. Cosa que le da, en cierto sentido, como una entrada a lo que sería ese callejón, ese espacio interior acá, que puede ser interesante si lo viéramos en perspectiva. Digamos, tenemos nuestro vecino allá que cruza de lado a lado, y aquí tendríamos lo que sería, digamos, esa torre que nos está marcando que ahí pasa algo. Digamos, aquí pues ya se conecta a lo que sería el resto del edificio. Entonces, esto como elemento urbano puede ser muy llamativo, puede ser muy interesante de tener. Yo no lo descartaría inmediatamente. Trataría de explorar si definitivamente por dimensiones y otras cosas no nos da, pues listo, no nos da y ahí para todo. Pero pues sería interesante intentarlo. Vale, profe. Profe, ¿me puedes repetir las dimensiones de las escaleras que habías dicho? Sí, entonces aquí el ancho, que es el que nos va a determinar todo, es mínimo 1,20. Ok. ¿Listo? Mínimo 1,20. ¿Qué puede pasar también? Digamos que tengan locales en 2 niveles. Entonces, en el primer y en el segundo piso va a haber locales, oficinas, etcétera. Como son funciones, digamos, tienen un carácter público, donde puede entrar la gente desde la calle, pues tenemos que resolverles la circulación vertical a ellos también. Entonces va a tener que aparecer una escalera y un ascensor, que puede ser pequeño, para conectar esos dos niveles.
Si es solo el primer nivel de acceso público, pues no vamos a necesitar eso. Y sí vamos a tener que, digamos, en el corte que tú nos mostrabas, el segundo nivel era como de usos eh, colectivos, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, digamos, hay que diferenciar público, colectivo y privado. Entonces, público es que cualquier persona desde la calle puede entrar. Colectivo es que se pueden reunir las personas que son propietarias de ahí, pero pues se reúnen todos ellos. Y privado sí es donde únicamente pueden entrar los que son dueños. ¿Sí? Ok. Entonces, para lo que es colectivo y privado, estos usos pueden compartir el punto fijo. Es más, deben compartir el punto fijo. ¿Sí? Porque la persona que tenga su apartamento tiene que poder llegar a, a los usos colectivos, es decir, terrazas y esa terraza que nos mostrabas y los salones comunales, por ejemplo, tienen que poder llegar desde su apartamento. Entonces, salen de su apartamento, cogen sus escaleras de punto fijo y llegan a- al salón comunal. Y de ahí bajan al acceso del edificio, donde seguramente está la portería. O de pronto no, de pronto pues cada uno tiene la llave y ahí no hay portería. Puede ser también. Pero digamos, esto no se puede cruzar con lo que es público. Lo que es público tiene que estar diferenciado y tiene que tener un acceso diferenciado. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan claro. Y entonces, pues, las escaleras, como les decía, si hubiera locales u oficinas en segundo nivel, pues deberían estar separadas. ¿Eso es claro? Sí, profe. Vale. Listo, perfecto. Profe, una pregunta. Sí, Ya teniendo, digamos que distribuido estos parqueaderos de esta manera, aquí esta zona de escaleras y ascensor la puedo alargar, ¿verdad? sí, perfectamente se puede hacer eso. Digamos, se puede Ok, utilizar todo esto si es necesario, claro, todo esto se puede usar. ok, sí, porque pensé que no se podía por estos puntos No, porque aquí dorados. el carro puede hacer esto, ¿sí? Ok, Sale aquí en reversa y hace esto. O, digamos, si entra, hace esto, entra en reversa y sale derecho. Entonces, no, ese parqueo no tiene problemas para hacer la maniobra, no tiene problemas. Estos tampoco, porque, digamos, este ancho es mayor a los 5 metros. Entonces, también hay suficiente espacio para hacer la maniobra y se puede usar perfectamente. Eso no tiene problema. listo, profe. Ese no tiene ningún problema. Sí, entonces Entonces voy a ahí modificar. funciona. Ahí funciona. Vale, profe. Creo que no tengo ninguna otra pregunta hasta ahora. Ok, bueno. Entonces Vale, profe. aquí, digamos, este parqueo, pues que ya está, digamos, prácticamente resuelto. Digamos, Ajá, se puede modificar un par de cosas, pero digamos que ya es mínimo. Digamos que la distribución del parqueo ya prácticamente ya la tenemos, ya está. ¿Sí? ajá, sí. Entonces aquí lo que seguiría, la recomendación es cruzar esto con las plantas de las unidades de vivienda para ver dónde se puede cruzar y en dónde puede comenzar a aparecer la estructura. Entonces, puede aparecer, digamos, acá o acá. Obviamente, pues en la circulación no, porque se estrella con los carros. Digamos, puede aparecer aquí, ¿sí? Uno ya empieza a ver dónde pueden aparecer esas columnas. O también pueden ser Ok, pantallas. Pueden ser muros completos que suban, que creo que no es el caso en ninguna de las unidades, pues que me acuerde. Pero, digamos, si hubiera un muro que siempre va a estar ahí cerrado continuo, pues perfectamente se puede plantear que va a haber una pantalla ahí, estructural, ¿sí? ok. Eso pues ya sale de, como digo, de cruzar esa información de lo que sería este sótano con lo que pasa en los niveles superiores. Vale, profe. Entonces voy a empezar a trabajar en eso. O sea, modifico primero lo que le falta al sótano Sí, y voy a empezar a cruzar con las plantas. perfecto. Sí. Vale, profe, muchas gracias. Bueno,
Listo, ¿quién más tiene material para que vayamos revisando? ¿Anderson tiene material? No, profe. Bueno, Anderson, ahí cuidado porque ya, digamos, estamos a martes y la última revisión que tuvimos, si no estoy mal, fue el miércoles, tal vez el jueves. Entonces ya han pasado bastantes días sin que veamos un avance. Entonces es muy importante poder trabajarle a esto. Si está difícil con el tiempo, insisto, usen las 2 horas del taller. Ustedes en este momento perfectamente pueden estar haciendo bocetos sobre su proyecto. No tienen por qué estar con su atención al 100% en las correcciones de los otros grupos. No. Sí es bueno que las escuchen, pero este es momento para que ustedes vayan trabajando en sus proyectos. Entonces, digamos que el tiempo tampoco es una excusa, ¿sí? Tienen 2 horas al día para ir trabajando eso mínimo. Bueno, profe. Bueno, Iverson tiene material para que vayamos revisando. Pues, profe, he hecho 2 borradores. Listo, eso nos sirve. Vamos viendo ese material. Ahí ya están viendo, profe. Sí. Entonces, pues, ayer no me quedó mucho tiempo, entonces, pues, la idea sería como organizar el espacio así. Ujú. Entonces, que pues por la 45 puedan entrar los carros al parqueadero del sótano eh, y que salgan por la 45. En el primer piso, pues, habría más o menos 6 o 5 apartamentos y en la mitad de todos ellos estaría el ascensor. Y pues pienso hacer una escalera también por fuera en forma de caracol, en forma circular. Y pues esa sería la idea, pues acá principal y pues acá sería como la caseta donde están los vigilantes, profe. Listo. Bueno, comentarios. La escalera en caracol, la que sea comunal, esa la norma nos la castiga muy rudamente. Y ellos nos exigen unos anchos mínimos. Entonces, digamos, esas escaleras en caracol, que son de uso colectivo, es decir, que sirven para moverse en punto fijo para todo el edificio, no se pueden hacer con un centro aquí y los escalones aquí. Bueno, digamos que sí, pero la medida, el radio interno de esto ya es muy importante. Entonces esas escaleras circulares realmente vienen siendo como más o menos de este orden, donde el ancho, como les decía, es 1,20, pero el radio interno, si no estoy mal, el radio siendo, no, el diámetro, perdón, si no estoy mal, es 1,50, ¿sí? Entonces, pues no va a ser una escalera chiquita, no, esa escalera va a ser muy grande. Eh, por temas, digamos, de geometría que pueda ser interesante tenerla, se puede manejar. Como les digo, la norma sí la permite hacer, pero la deja hacer solo con esa salvedad. ¿Por qué? Porque esas escaleras, pues piensen que su uso real, digamos, el uso más importante que tienen esas escaleras es de emergencia. Entonces, digamos, si tenemos una escalera que es así y tuviera el centro acá, pues acá el ancho de estos peldaños es muy poquito. Piensen ustedes en el evento de una evacuación, que nos toque salir y pisemos mal. Pues nos llevamos quién sabe cuánta gente por delante y dañamos toda la evacuación. Entonces es un problema de seguridad. ¿Sí? Por eso la norma castiga esas escaleras tanto. Y nos exigen que tenga eso, para asegurarse que incluso si aquí ya empezamos a hacer nuestros peldaños, aquí en la parte más estrecha, pues haya un ancho mínimo de ese peldaño que nos asegure que esa escalera es segura. ¿Sí? Es por esa razón. Y Vale, también, profe. y también por esa razón el ancho mínimo es 1,20, porque con ese ancho mínimo de 1,20 significa que puede haber 2 personas utilizando la escalera, una persona bajando y un bombero subiendo. ¿Sí?
Porque, insisto, pues esto se usa, o sea, digamos, se exige con esas dimensiones por temas de seguridad y de evacuación, temas de incendios, temas sísmicos, por eso se exigen esas medidas. No es porque la norma quiera castigar, no, es por esa razón. ¿Sí? Sí, sí, señor. Entonces, pues me parece interesante que la quiera utilizar. Le haría, digamos, la misma recomendación que le estaba haciendo a Valentina. Si la va a usar así, entonces, pues trate de darle un ancho suficiente a esto. Trate de darle, no sé, 220 al círculo interno, cosa que usted pueda acomodar acá en el interior el ascensor. Y con eso usted ya resuelve las dos cosas, ascensor y escalera. ¿Sí? Le queda todo embebido en un cilindro, que puede ser un elemento muy interesante en la composición de su edificio. Sí, sí, señor. Vale, profe. Listo, ¿qué más cosas estamos viendo? Unas cosas de lo que le mencionaba ayer. Es importante que comience a ver esto con dimensiones. Utilicen la escala para ver las dimensiones que ustedes pueden usar en estas cosas. Por ejemplo, si yo veo esto aquí en el dibujo, pues esto en verdad mide como 1 metro por 2, tal vez, que pues ahí no cabe un ascensor, ¿sí? Y pues obviamente, pues, digamos, estas unidades yo las veo muy pequeñas a lo que en verdad creo que seguramente son esos apartamentos. Seguramente van a ser más grandes de esto que usted me está mostrando acá. Entonces, digamos, si bien es buena la exploración que usted está haciendo a nivel de la composición que le quiere dar al edificio, que tenga esa forma, pues tiene que darle ya unas dimensiones reales utilizando lo que usted ya desarrolló en la primera etapa, para ver si efectivamente le caben o no. ¿Sí? Eso es muy importante que ya lo comience a corroborar. Y en temas de las rampas, lo que yo le decía, bueno, como usted nos está mandando acá, que va a haber unas rampas que es una exclusivamente de salida y una exclusivamente de entrada, yo le decía, podemos manejarlas de 3 metros de ancho. Pero el largo mínimo que habíamos visto para bajar las dimensiones mínimas que yo les había indicado de 60 de placa y 220 de altura libre para el sótano, con una inclinación máxima del 20%, nos da un desarrollo de 13 metros en longitud. Es decir, que si usted mide por la mitad esta rampa, debe medir mínimo 13 metros. Y por acá, lo mismo. Y obviamente, pues el ancho de 3 metros debe ser constante en todo el desarrollo de la rampa. ¿Sí? Pues esta rampa, pues digamos, sería simplemente simétrica. Estas dos rampas pues serían la misma, solo que simétricas, con ese punto de control aquí en la mitad. ¿Qué otra cosa le va a suceder? Pues que obviamente ese espacio de esas rampas, pues va a ser, por decirlo así, un hueco en la placa. ¿Sí? No hay más, no hay otra opción. Porque digamos, si usted extiende aquí la rampa para asegurarnos que esta altura sean 210, como ya estamos trabajando con una altura mínima de 220, pues escasamente va a lograr unos centímetros, tal vez 30 centímetros que le gana la rampa. Viéndolo por encima, digamos que esa rampa se le va a comer 13 metros más, son más o menos como esto, ¿sí? Más o menos. Esto este desarrollo de la rampa. Si usted la arranca desde acá. Va a terminar más o menos aquí, pues significa que en la placa del primer piso le va a aparecer un hueco con esa medida de la rampa, la misma forma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno, nos está apareciendo aquí un triángulo que es, no sé, tiene que definirnos qué sucede en ese lugar, que es un área que ya comienza a ser importante, ¿sí? Entonces, le diría yo rápidamente, o nos arma una circulación que pueda ser peatonal acá, entonces significa que nos va a correr todo esto de las rampas, lo va a correr hacia abajo, con tal de liberar eso y que se pueda acceder a ese triángulo que le mencionaba. Digamos, este triángulo que se configura acá. Podemos acceder a él utilizando esta circulación, o si decide no mover esa rampa en eso, pues lo que uno también podría decir es que entonces ahí no va a existir placa sencillamente. Toda la placa va a comenzar a existir es de acá para acá. Y contra el vecino lo que va a haber es un vacío donde están bajando estas rampas. ¿Sí se entiende eso?
Sí, sí, señor. Listo, entonces eso lo tiene que definir. Muy importante que lo defina ya, ¿sí? Que lo vaya definiendo ya. Y lo otro que nos está mostrando, entonces, listo. Bajamos a ese nivel de sótanos, ¿cómo nos funcionan estos sótanos? Pues digamos, uno, obviamente pues la transición de esto tiene que ser limpia. Es decir, que no nos puede quedar, voy a tratar de dibujarlo con la geometría que nos trae. Es decir, digamos que la rampa no se puede cortar así. Tendría que cortarse tomando el centro de la circunferencia y ahí sí, aquí, en este punto, donde sea perpendicular, aquí sí nos puede terminar la rampa, ¿sí? Para que vaya limpiando la geometría. Y pues lo mismo para la salida. Entonces tendría que ser una sección de círculo, de una circunferencia, ¿sí? Para que le funcione esa rampa ahí como nos la está dibujando. Para que ya le empiece a afinar la geometría, ¿sí? Si quiere, use un compás. Si quiere dibujarlo a mano, si quiere seguir trabajando a mano, puede usar un compás para trazar esos círculos y saber, digamos, cómo es que le van a dar. ¿Sí? Le Listo, profe. recomiendo que haga eso. Listo, Listo, profe. ya cuando bajamos, entonces usted llega acá, tiene su punto de control, que lo está planteando acá. Y acá, pues obviamente, digamos, esta circulación, como yo les decía, tiene unos radios de giro mínimos. Entonces, digamos, los carros en verdad, para que puedan girar y puedan usar esto, va a ser algo de este estilo. Y aquí, pues ya nos empieza a repartir a lo que tenga usted planteado aquí de parqueos. ¿Sí? Como usted está solucionando esto de esta manera, voy a borrar todo esto que el dibujo ya lo ensucié muchísimo. Como realmente lo que se está planteando acá es una línea donde están llegando esas rampas, pues realmente lo que pase en la distribución de los parqueos aquí al interior podría ser ortogonal, sin ningún problema. Podría hacerlo, ¿sí? Podría plantear que todo esto nos queda de parqueos. Aquí nos arma circulación hacia este lado, con tal de que vamos a usar todo este largo para parqueos. Y tal vez sea lo mejor usar una barra, tal vez doble, de parqueos en este sentido. ¿Por qué? Porque, digamos, voy a limpiar un poquito acá, porque cuando usted apenas llega con el carro, vamos acá, o cuando va a salir acá, tener un parqueo que en este sentido, esta relación se le va a complicar muchísimo para sacar ese carro o para maniobrar ahí, ¿sí? Entonces hay que alejarse para arrancar con el primer estacionamiento de esa rampa, ¿sí? Entonces, si lo quiere tener perpendicular a esta circulación, le toca alejarse del final de la rampa o darle la vuelta y que uno acceda realmente es así. Ese parqueo. ¿Sí me entendió esa parte? Sí, sí, señor, profe. Perfecto. Entonces, bueno, como le estoy diciendo, esos parqueos los puede plantear de forma incluso ortogonal. Obviamente, le toca ver si eso le funciona con la estructura que usted plantee para los niveles superiores. Y, digamos, vea las plantas del proyecto de la Ville-Savoie de Le Corbusier, donde hay una planta, donde hay una forma en herradura, pero la estructura sigue siendo una retícula. ¿Sí? Miren si usted puede lograr eso, que tal vez le funcione. Si no le funciona, pues listo. Plantee la estructura de forma radial, que es lo que nos está indicando en el dibujo que nos trae hoy. ¿Sí? Pero entonces considere que esa estructura radial pues le va a ir condicionando cómo es que puede utilizar usted el parqueo. ¿Listo? Listo, profe. Y tiene que comenzar a resolver también ya qué pasa en el nivel de la calle. Entonces estarían o los comercios, o los servicios, o las zonas comunales. ¿Eso cómo funciona? ¿Sí? Eso ya lo tenemos que empezar a ver.
Vale, profe. Bueno, Listo. Entonces, pues gracias, profe. listo. ¿Tiene más dudas, preguntas? Pues tenía otra imagen, Veámosla. pero pues no se ve muy bien, profe. Ok, Pero así es más o menos como plantearía, cómo se vería el edificio desde una perspectiva de la Caracas. ok. Bueno, pues piense que si su edificio es en forma de herradura, pues digamos nunca vamos a ver una línea así. Digamos, ese quiebre nunca va a existir. Eso si fuera un edificio ortogonal, ¿sí? Porque en su esquema, que es una forma de herradura, pues realmente eso es una curva. Esto es una curva y nunca vamos a ver una lista, Sí, sí, señor. ¿sí? Sí, sí, señor. Listo. Y como le decía también en algún momento, que vi que algo de eso estaba haciendo en la planta, y es que para esos giros, pues sí, se utiliza la forma ortogonal de sus unidades y aparecen unos triángulos que son los que le permiten hacer ese giro. Entonces, si lo ve de esa manera, si lo empezamos a ver ya en perspectiva, aparecería entonces primer edificio así, bueno, otro que ya sería más bajito, que se empieza a ir por allá, lo mismo acá, ¿sí? Tal vez aquí aparece la cara de ese triángulo que falta, que es el que nos empieza a completar eso, y aquí ya prácticamente de lado la otra torre, bueno, que es más bajita, digamos, ¿sí? Y nuevamente esa cara que empieza a cerrar por aquí, ¿sí? Eso es más la imagen que usted está configurando con la planta que me estaba mostrando ahorita. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Voy a configurar eso y mañana le muestro, profe. Gracias. Bueno, si puede hacer esto, digamos, en volúmenes muy rápidos, pues le recomiendo que lo haga. Si usted, eh, si puede, también le recomiendo que imprima los PDF que yo les envié. Están en formato A2, pero ya están a escala. O sea, ya saben que van a estar a escala. Puede imprimir, si quiere, el que es escala 200, que es donde se ve ya el lote, y trabaje sobre ese, digamos, puede ser a mano, para que usted pueda trabajar con la escala y tener ya las medidas muy aproximadas de lo que es. Y para que mire rápidamente cómo le funciona en volumen, porque veo que, digamos, para el dibujo se le está dificultando un poquito entender esa configuración, pues puede hacerlo con una maqueta muy rápida. Puede hacerlo con una maqueta muy rápida sobre ese plano, que nos le va a quedar aquí el plano con un poquito mostrándole el contexto, y con barras de cartón, o bueno, lo que le quede más fácil, usted ya puede configurar eso con los tamaños que en escala 1:200 tienen sus unidades de vivienda y los puede empezar a agrupar ya sobre el lote y ahí se puede hacer una idea de cómo se le va a ver su edificio. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿listo? ¿Tiene más preguntas o ahí ya? No, ahí ya entendí todo, profe. Gracias. Listo. ¿Alguien tiene más preguntas? Porque creo que ya no alcanzamos a revisar más proyectos. No, profe. Pues yo tengo material, pero es que ya no hay tiempo. Sí, pues si quiere comenzamos con usted mañana. Claro. Arrancamos a hacer la revisión. Pero sí creo que ya no nos da mucho el tiempo. No, no nos da mucho el tiempo. ¿No? Entonces, si no tienen más preguntas, entonces creo que sería todo por hoy. Listo, entonces, gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, que tengan una buena tarde. Igual, profe.